La estrategia de invitarle a alguien a comer o a beber o lo que sea es muy antigua. Es decir, en los antiguos, que todavía siguen existiendo, los bingos donde acudían mayoritariamente mujeres amas de casa, una de las cosas que ocurría era que las invitaban a desayunar, las invitaban a comer. ¿Para qué? Para que no se fueran. ¿Cómo llegamos a ese equilibrio? ¿Cómo tú acompañas a los padres y a los familiares? Pues sobre todo, partiendo de lo que te he dicho, de recordar un poco qué cosas hacíamos nosotros, pero también una cuestión muy importante. Tenemos que empezar a ver a nuestros hijos como unos adultos que se están formando, unos adultos, como te he dicho, están experimentando, y sobre todo que nosotros como padres, como educadores, nuestro fin es que no nos necesiten. Porque vienen quejándose de, hay que ver mi hijo, pues está bebiendo de más. Y después tú le preguntas al hijo a solas, es decir, sí es cierto, puedo estar bebiendo de más, pero yo bebo solamente lo que bebe mi padre. No es natural tener disfunción eréctil con 20 años. La adicción al porno está adelantando y aumentando la disfunción eréctil en hombres. Necesito un estímulo tan fuera de lo normal que la realidad no me satisface y entonces tengo disfunción eréctil. Y ahora digo, vale, aquellos padres que fuman o beben, ¿cómo también acompañan a un adolescente para decir, oye, que yo no estoy en contra, que algún padre quiera verse su cerveza, pero claro, te va a ver tu hijo? Efectivamente. O un tabaco que tú no eres capaz de dejarlo. ¿Cómo puedes equilibrar que tú seas, a lo mejor no un adicto, pero que consumas tabaco y alcohol, para que luego tu adolescente no lo haga? Valeriano, por fin. Es que ha sido papi otra vez, entonces Sí. tenemos que adecuar las agendas, ¿no? Exactamente, ha habido este cambio, he sido padre por segunda vez y mira, ya lo hemos cuadrado y aquí Ya estamos. está. Te vienes a mi casa, todo. Es que este es mi setup que tengo ahora, no puedo tener un escenario para hacer estas entrevistas maravillosas. Pero lo importante es el contenido. Entonces, voy a hacer una presentación un poco de lo que venimos a hablar, ¿no? El titular, que es adicciones en la adolescencia. Efectivamente. Difícil porque bueno, difícil o fácil, no lo sé para ti, porque es tu expertise, solo que claro, abordarlo como una única vía yo creo que es difícil, o una única adicción, sabemos Claro. que no. Es más, incluso una única adicción no se puede ver, no se puede simplificar tanto. Y yo iría un poco más allá. No hay una vivencia igual a la otra de la misma adicción, por lo cual es que cada persona es distinta. Y eso, además, en una vivencia adolescente, en una cabeza adolescente, hace que todavía sea más complejo y Guau, más bonito también. claro, con la complejidad que nos gusta a ti y a mí de la adolescencia. Pues quiero empezar para que te presentes tú, que eres el que más te conoce, el que más sabe tu recorrido, y que expliques un poco lo que quieras, pero hay una pregunta que me gusta siempre hacer, y la voy a seguir haciendo, es ¿por qué te dedicas a lo que te dedicas? Pues Noelia, es curioso porque mi vocación fue un poco más tardía. Yo sí que es cierto que, bueno, yo ahora soy psicólogo, psicólogo sanitario y desde 2008 más o menos me estoy dedicando a este mundo de las adicciones y de la psicología general sanitaria, ¿no? Pero es curioso que cuando yo era adolescente, precisamente mi vocación iban por otros derroteros. O sea, mi idea era ser ingeniero. Que lo que ocurre que, bueno, la vida va cambiando, llegué al último curso ya del instituto, en este caso mi educación fue la antigua, yo estudié COU, y a partir de ahí empecé a ver que prefería dedicar mi vida a otra cosa, ¿no? Lo vi en otras personas, empecé a conocer un poquito, y ya dentro de la carrera, muy a finales, es cuando empecé a conectar un poco con este mundo, porque también es un mundo en el que, por desgracia, todavía hay demasiados estereotipos. Es la parte de las adicciones dentro de psicología, de los trastornos psicológicos, es como la hermana fea, y perdóname que utilice esta expresión, porque El patito feo, el ¿no? patito feo de todo esto, porque siempre está visto como los viciosos, los que no quieren hacer las cosas bien, se culpabiliza mucho a la persona que padece esto, ¿no? Entonces sí que lo vi un ámbito en el que yo quería aportar un poquito, y a partir de ahí tuve la oportunidad, afortunadamente, de poder comenzar en 2008 y hasta hoy. Y hasta hoy bien hecho. Y vamos a empezar de piñón porque, Valeriano, claro, en este mundo ahora un Sí. poco que cambia, porque la vida tiene que cambiar, ¿no? Pero también incluso a veces nos cuesta entender, también más el tema de la adicción, como tú lo has dicho, patitos feos. Estamos uniendo dos patitos feos hoy, Sí, las adicciones y la y la adolescencia. adolescencia, ¿vale? Entonces, creo que esto, espero que lo escuche mucha gente, o al revés, no lo va a escuchar nadie por ser los patitos feos, pero esto también es parte de la vida. Entonces, claro, las adicciones, como tú has dicho, están muy estereotipadas, es el vicioso, tal, y esas adicciones son como más de ver.
Exactamente. Pero, ¿y qué pasa con las adicciones ahora, no? Que lo tengo aquí apuntado, que parecen normales o sociales, como el vapor con el móvil, que tengan un impacto tan profundo ahora en el adolescente. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, dentro de la historia de las adicciones, siempre, como lo que te he dicho al principio, ¿no? Siempre ha habido muchos estereotipos. El tratamiento de las adicciones, si lo podemos llamar así, porque es ser muy generoso con la expresión a veces, empieza tratándose casi como un pecado. Realmente el inicio del tratamiento de adicciones, igual que de otros trastornos mentales, empieza a tratarse como un pecado y por ello pues se hacen incluso temas más parecidos a temas religiosos. También había terapias que era tirar cubos de agua a esas personas. O sea, se han hecho cosas bastante atroces refugiándose en eso. Las adicciones, igual que otros trastornos, van cambiando conforme van cambiando la sociedad. ¿Por qué a día de hoy hay unas adicciones distintas a las del pasado? Porque nuestra sociedad evoluciona, pero la base es un poco la misma. Son comportamientos o son sustancias, depende de lo que estemos hablando, que al final alimentan a los núcleos de placer de nuestro cerebro. Nos hacen más impulsivos y nos dan placer y nos hacen dependientes de ese placer y exigentes del placer también. Entonces, este tipo de conductas o de sustancias, al final lo que hace es reforzar todo esto. Vale, y ahora para, aunque sea la primera pregunta, pero para darle un poco de luz, ¿no? Y Sí, claro. tranquilidad a la familia, le voy a leer tal y como la quería plantear. ¿Qué señales nos indica que nuestro adolescente ha pasado de un uso recreativo social, ¿no? Porque, claro, ¿cuál es esa línea fina Claro. de algo a un abuso? ¿Y cuándo debemos preocuparnos como una adicción real? Porque, claro, hablar de adicción o de abuso puede ser muy rápido. Exactamente, en eso estoy de acuerdo. ¿Cuándo podemos empezar ya a ver que de verdad ocurre algo, no? Todos nosotros y todas nosotras hemos experimentado, y sobre todo en esta edad, en la adolescencia. De hecho, estamos preparados mentalmente para experimentar en la adolescencia. Es una de nuestras características adolescentes que a veces se nos olvida. Es el momento de experimentar, de sentir cosas. Ahora hablaremos un poco, si quieres, de eso, pero que cuando empiezo a ver que sí que hay un problema, cuando mi relación con esa sustancia, con ese comportamiento, deja de ser una relación placentera. Cada uno de nosotros nos podemos acercar a una sustancia o un comportamiento para sentir placer. ¿Cuándo empieza a ser problemático? Cuando lejos de sentir placer empiezo a sentir angustia, cuando no lo estoy tomando o cuando no lo estoy haciendo. Ahí es, Cuando no lo estoy tomando, cuando no lo estoy haciendo. exactamente. Ahí es cuando ya tengo que empezar a ver que sí ocurre algo. Cuando me separo de lo que antes me daba placer y ahora siento angustia, es cuando tengo que empezar a ver que algo está ocurriendo. Cuando hablamos de adicción, no siempre se produce adicción por consumir mucho. Cada persona vive la adicción de una forma. Hay unos antecedentes fisiológicos, sociales, familiares, que hacen que mi relación con esa sustancia o ese comportamiento sea distinta. Pero la base común sí que la podemos reducir a eso, ¿no? Es decir, oye, si empiezo a sentir malestar, si empiezo a encerrarme, si empiezo a estar más irascible o más triste, o empiezo a notar que mi hijo o mi hija tiene ansiedad cuando tiene el móvil separado, cuando lo tiene en su habitación o se le ha estropeado, sí que tenemos bases para hablar de que algo está ocurriendo ahí. ¿Y cuánto tiempo es necesario sentir que esa persona está sintiendo angustia o ansiedad? No mucho. Porque realmente el idilio con la sustancia, con el comportamiento, suele durar relativamente largo. Es decir, yo durante un tiempo que pueden ser meses o incluso años, depende de la persona, de la sociedad y de las cantidades, ¿no? Que tenga una relación más o menos de idilio, supuestamente controlada. Los usos lúdicos existen, no nos podemos olvidar, ¿vale? Entonces, puede ser que al principio tenga un uso lúdico y poco a poco eso vaya haciendo que el uso, el consumo vaya aumentando y vaya empezando a tener tolerancia, pueda empezar a desarrollar dependencia y a partir de ahí mis separaciones con eso sean cada vez más duras. En el momento en que yo vea eso no tengo que esperar mucho más. Es decir, ya en ese momento ya se ha roto el idilio, ya es el momento de cortar la relación con esa sustancia o ese comportamiento. Porque cuando yo lo veo, ya hace tiempo que está pasando. Porque el malestar interior es mucho antes que el que nosotros vemos. Entonces, en cuanto yo lo veo, hay que actuar. Y claro, en la adolescencia, búsqueda de identidad. Exacto. Búsqueda de identidad implica búsqueda de riesgo, porque claro, tengo que dar mi identidad, no digo que sean grandes riesgos, pero Mm, tengo que tomarlos, ¿no? exacto. Y con algo que puede crear placer instantáneo y es una prueba, ¿cómo lo hacemos con ellos? Claro, tenemos que tener en cuenta que el cerebro adolescente es un cerebro todavía inmaduro, un cerebro que está por desarrollar. De hecho,
Ahora mismo hay incluso teorías, porque normalmente seguimos a Piaget, ¿no? Piaget era el que nos decía que, bueno, pues que realmente la etapa adolescente, una de las cosas que está ocurriendo es que la capacidad metacognitiva, que es lo que nos hace más humanos, todavía está por desarrollar, ¿no? Que es la parte de autorreguladora. Nosotros nos regulamos por la metacognición. Eso es puramente humano. Pero hay otras vertientes que también estaba hablando que hay como un desarrollo dual al nivel del cerebro, ¿no? Entonces, quizás en esta manera de verlo, una de las cosas que se dice que la parte cerebral más relacionada con lo social, con las relaciones sociales y con lo emocional, está muy avanzado y precisamente la parte reguladora va un poquito más lento, ¿no? Entonces, que no ha llegado a desarrollarse tanto como esa parte emocional y social. ¿Qué significa esto? Lo que podemos ver. Un muchacho, una muchacha adolescente se mueve mucho más por emociones que nosotros. Y es que está preparado para eso, porque también tenemos que tener en cuenta una cosa. Esa etapa es la etapa en la que tu cabeza y tu cuerpo están preparados para arriesgarse. ¿Por qué? Porque no tienen una percepción del riesgo como nosotros. Los miedos son sociales. Entonces, no han llegado a Genial. formar todos esos miedos. Y aparte, esa capacidad metacognitiva es más pobre que la nuestra. Pero gracias a eso, toman decisiones. También le exigimos tomar decisiones. Nosotros en un instituto le estamos exigiendo a un muchacho o una muchacha que decida el resto de su vida. Entonces, le estamos obligando. O sea, tenemos que ser justos con ellos también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En un cerebro adolescente se va a dejar guiar mucho más por lo que le provoque un impacto emocional. El placer es un impacto emocional. Entonces, tienen muchas más probabilidades de que si algo les provoca placer o dolor inmediato, sea lo que medie sus decisiones. Es mucho más fácil coger a un adolescente y hacerlo ultra de lo que tú quieras a un adulto, pero porque su cabeza está preparado para eso, para moverse más desde lo emocional. Es una etapa en la que necesita tomar decisiones y necesitamos arriesgarnos. Incluso eso es un poco lo que da frescura, nos dio frescura en su momento para, oye, hasta fantasear con cómo queremos que sea nuestro mundo, ¿no? Si no estuviéramos en ese momento, simplemente nos achantaríamos y diríamos, bueno, lo que hay es lo que hay. Conformismo todo ahora. Exactamente. Entonces, sí que es verdad que esa parte, cuando hablamos de adicciones, sí que está mucho más propenso a dejarse llevar por eso, pero no nos podemos engañar por una cosa. Esa cabeza, ese cerebro está más preparado para lo emocional, pero ojo, quien le está creando el producto es un adulto, que muchas veces pecamos de injusto. Nosotros hemos sido adolescentes, todos hemos investigado, todos hemos transgredido. Transgredir es algo necesario. Entonces, claro, sí que es verdad que podemos tener algunos peligros más, pero no nos podemos olvidar que todo esto se suministra desde el mundo adulto. Total, estamos en la misma línea, pero la entrevista es para atrás, así que me gallo un poquito más. Vamos de lleno porque, claro, era como una introducción un poco para saber bien cuándo es un uso, un abuso Eso, o una adicción, ¿no? ¿vale? Eso lo tenemos que tener bastante claro. Yo creo que ya se ha quedado claro con todo lo que has comentado, aunque lo podemos ir diciendo también por las variantes que hay. Hablamos de la diferencia de uso recreativo de vez en cuando de alguna cosa, del abuso porque es que ya huele, como digo yo, raro, Exacto. y la adicción es porque esa persona está sufriendo si se le deja, ¿no? Entiendo. Efectivamente, el uso recreativo es el uso que podemos hacer la mayoría de nosotros de tantas cosas, ¿no? Estamos siempre hablando cuando hablamos de adicciones, siempre tenemos en vista como drogas ilegales, pero tenemos que ser mucho más terrenales. Tenemos la droga más consumida del mundo es el alcohol y es de las más mortíferas que existe. Entonces, podemos decir que toda España es adicta al alcohol, ¿no? Existe el uso recreativo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo paso de ese uso recreativo a un uso abusivo, que no obligatoriamente tengo que generar adicción, pero ya sí que es verdad que estoy consumiendo de más, eso genera una tolerancia, como te he dicho antes, y una dependencia. Cuando empiezo a ver que ya tengo que mantener el nivel más alto que antes y que además si lo bajo, empiezo a sufrir, sí que estamos hablando ya de un proceso al menos de dependencia y posiblemente adictivo. Esa es la clave de la tolerancia, ¿no? Que cada vez tienes que ir subiendo como un escalón más, cada vez vas necesitando un poquito más. Efectivamente, Se habla baja tolerancia a la frustración en los adolescentes, que esto no tiene nada que ver con esto, pero por eso, ¿por qué exacto. la tienen baja? Porque no le estamos ayudando a, ¿no? A construir realmente lo que necesita para que la tolerancia sea normal.
Efectivamente, tenemos cuenta que estamos estresando un cuerpo, le estamos acostumbrando a un agente externo, a un tóxico, que no debiera estar en nuestro cuerpo. Y claro, conforme lo vamos añadiendo con cierta periodicidad, mi cuerpo Costumbre. se adapta y a partir de ahí, cuando tu cuerpo se adapta, lo que hace es evitar que te intoxiques, o al menos que se vea la intoxicación o que te desequilibre a nivel interno. Cuando consigue eso, ¿qué es lo que pasa? Que no te emborrachas. Yo lo que quiero es emborracharme. Yo lo que quiero es sentirme drogado. Entonces aumento dosis, porque no nos podemos engañar que yo me drogo para sentirme drogado. Total. Hay personas que beben para sentirse drogadas. Y esa es una parte muy importante también, los porqués utilizo las cosas también. Y el para qué, ¿no? Y el Lo que para qué. dices, porque si no estoy sintiendo la emoción que tengo que sentir, pues me drogo, bebo y tal. Antes del el alcohol y el tabaco también tienen que estar aquí en temas de adicciones, porque son duramente unos tópicos típicos, Sí, pero yo voy a empezar por una triada que hablo, y voy a empezar por la primera triada que me encuentro mucho en los adolescentes, que lo digo mucho en la divulgación, que la triada explosiva en los adolescentes, vapor, bebidas energéticas y smartphone. Es como algo que solo encuentro en la, digo, le faltan 3 manos, exactamente. porque van con el vapor, la bebida energética y el smartphone, ¿no? Entonces, es algo que, lo, que parece que lo suelto así como gracioso de triada, pero me duele. Sí, sí. Vamos a empezar con el vapor, que tiene mucho que ver también con el tabaco, pero ¿cómo ha venido esto aquí a nuestro mundo? ¿Cómo está tan normalizado ese marketing que han hecho? ¿Y cómo hace de mal a nuestros adolescentes? El vapor, como tú acabas de decir, es una estrategia de marketing en la que han ganado. O sea, se fue introduciendo con una gran mentira. Los primeros vapor entran como tratamiento para ir dejando de fumar. Los primeros vapor que entran es, oye, fumador, con esto puedes ir desescalando tu consumo de tabaco. Y así entra, de una forma amable, de una forma terapéutica. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nada más lejos de la realidad. Cuando tú los vapor los llenas de estímulos, de colores, los llenas de sabores, los llenas de olores, a partir de ahí lo estás dirigiendo a un público adolescente. No lo puedes decir porque es ilegal, pero lo estás dirigiendo a un público adolescente. Vamos a ver los diseños que tiene el vapor. Bueno, adolescentes y hasta y niños, Prepúberes. porque preadolescentes, porque es que le ponen dibujitos, coloritas sabor sandía, watermelon, como lo llamo yo, y están al lado de los chupachus en los kioscos. Efectivamente, ¿cómo puede ser que el vapor sepa lo mismo que el chicle boomer que tomábamos de pequeño? Ahí está. Porque es una estrategia muy clara. Queremos nueva clientela. La industria del tabaco ha ido perdiendo clientes en el negocio tradicional y tiene que seguir ganando por otro lado. No nos podemos engañar que al final, cuando decimos los vapers, no han sido unas empresas que vayan en contra del tabaco. Al revés, son los mismos con otro nombre. Son ellos mismos. Son ellos mismos también los que están introduciendo la marihuana legal también. O sea, son ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una labor de marketing maravillosa y además muy seguido con las redes sociales, porque lo que acabas de decir, esa triada, tiene una base común, que es la publicidad, y dentro de la publicidad las redes sociales. El móvil es el que te anuncia la bebida energética y el vapor, y no lo tiene que hacer directamente, es mucho más sutil. Simplemente personas que sean significativas para los adolescentes que lo estén haciendo. Simplemente eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los vapers... Perdona que te pare, Valeriana, es una doble adicción, ¿no? Es decir, estimulas doblemente porque de por sí ya es adictivo, tiene nicotina y si no lo tiene va a tener, tiene otros perjuicios que son horribles, toda la mierda que lleva. Exacto. Pero claro, si lo metes en las redes sociales, lo metes con un buen marketing, doblemente adictivo porque Doblemente adictivo. Porque además ten en cuenta si tiene nicotina, la nicotina es un estimulante puro, a menor intensidad que otras drogas, pero es un estimulante. Estamos metiendo un estimulante que es absolutamente innecesario y además a edades muy tempranas. Hemos hablado de adolescentes, pero como tú bien apuntabas, hay niñas y niños que están fumando vapor hasta con 5 y 6 años. ¿Por qué? Porque saben la chuchería. debía. Claro, entonces a partir de ahí estamos metiendo un estimulante en un cerebro en desarrollo. ¿Qué es lo que pasa en un cerebro en desarrollo? Tú le estás metiendo una sustancia a la que se está empezando a adaptar. Y tendremos que tener en cuenta que cuando un cerebro se desarrolla, lo que está haciendo es crear estructuras, que van a ser las futuras estructuras cerebrales nuestras. Si yo construyo una estructura cerebral mediada por una sustancia, la voy a necesitar, porque yo he adaptado mi construcción cerebral a eso. Hay partes más flexibles que retomarán
pero hay otras que no. Entonces, cuanto antes sea consumidor, muchas más opciones tengo de ser un adicto, porque estoy creando un cerebro a medida de lo que está entrando, es lógico. Nuestro cerebro se va moldando a la sociedad a la que vivimos, a lo que podamos comer o beber, a si soy chico o chica, a tantas cosas y a sustancias externas, como puede ser esta. Y no deja de ser un estimulante. Las bebidas energéticas, que te voy a contar, otro igual, Entre 3 y 7 veces más potencia de cafeína que un café. por ejemplo. Y a veces un café a mí me acelera con uno que me tomo al día. Yo temo cuando veo a los adolescentes con la bebida energética. ¿Y por qué te he dicho antes que tanto el vapor como las bebidas energéticas lo que tienen más en común es la publicidad? Si tú te fijas, para comprar una bebida energética, te vas al pasillo de los refrescos y no es un refresco. Pero tú te vas al mismo sitio donde está el agua, donde está la Coca-Cola, donde está la Fanta, y ahí te encuentras la bebida energética, al lado de las patatas fritas y de todo esto. ¿Eso qué te hace ver? Que es un producto alimenticio, cuando no lo es, Y el vapor al lado de los chupachú. efectivamente. Entonces, claro, es una forma creada por los adultos, que no nos podemos olvidar de todo esto, en la que, oye, te estoy invitando a que tú vengas. Y además en un cerebro que es tan dependiente de los impulsos más que el del adulto, pues claro, lo estoy haciendo para que tú al menos me mires. Y si me miras hay más opciones de que me cojas. Y si tus amigos lo han hecho, es muy probable que tú lo hagas. Porque además, un adulto en redes sociales te está diciendo lo bien que sabe este vapor o lo buena que está esta bebida energética, y lo voy a hacer. Hay empresas de vapers que hacen comidas o cenas para jóvenes adolescentes, porque no se nos recuerda que el cerebro no termina de madurar entre los 25 y 30 años, y ahora los estudios, que el cerebro está cambiando hasta los 33, 32, Exacto. 33, fuertemente como un adolescente. Entonces ahí lo sé porque me lo han contado, ¿vale? Yo no he estado, pero sé que está. La persona que me lo ha contado puedo confiar mucho, que ha sido invitado o invitada a fiestas, cenas, comidas para gratis todo, para presentarte el vapor como si fuera ahí botellas de agua Exacto. y para que tú luego promociones eso a jóvenes adolescentes, que no tienen por qué ser influencers ni conocidos, sino que ya se crea eso. Entonces yo tiemblo, tiemblo. Efectivamente, la estrategia de invitarle a alguien a comer o a beber o lo que sea es muy antigua. Es decir, en los antiguos, que todavía se siguen existiendo, los bingos donde acudían mayoritariamente mujeres amas de casa, una de las cosas que ocurría era que las invitaban a desayunar, las invitaban a comer. ¿Para qué? Para que no se fueran, Ya. gastaban mucho más en el otro sitio. Entonces, estas estrategias son muy comunes. Te invito a comer, te hago una campaña de marketing, te enseño esto, mira, pruébalo, esto, ¿cómo va a ser malo si sabe a melón? Melón. Y a partir de ahí, pues, estas estrategias, te vuelvo a decir, soy muy pesado en eso, diseñadas por adultos, son bastante antiguas. Son públicos muy emocionables, porque son mucho más emocionables que nosotros. Entonces, a través de formas, te animo, creo vínculo, porque además la marca lo que busca es crear vínculo, de que te haga formar, hacer sentir parte de algo. Lo hace él, lo hace ella. Esta marca, oye, nosotros os cuidamos, crea vínculo. Entonces yo me siento de alguna forma bien, Partícipe. partícipe de esta marca. No soy simplemente un consumidor más. Me hacen sentir especial y lo consiguen. Vale, después de hablar un poco de la triada Sí, fuerte, vapers, bebidas energéticas y smartphone, que lo dejaremos también un poquito más para allá, vamos a entrar por esos dos. Es que claro, en adicciones sí, hay tanto valeriano y encima, como tú dices, a un público pues emocionable, porque tiene que estar en esa etapa, sentido de pertenencias, creación de identidad, claro, un cóctel molotov. exacto. Vámonos un poco ya al mundo online, ¿no? Ujú, Porque hablabas del bingo, sí, pero las apuestas. exactamente. Me voy a las apuestas, y me hablo más de las apuestas online porque, claro, eh, qué legislación hay ahí, puedes saber que la han cogido, o en algunas plataformas, no lo sé porque no entro, entiendo que te pedirán tu DNI, la foto y demás, él lo está viendo. Pero bueno, coges el DNI de tu padre, porque Efectivamente. está al alcance de la cartera de tu padre, coges, lo pones y listo. Ujú. Y estás en tu apuesta online. Háblanos de ello, de cómo puede afectar a un adolescente y cómo entran uno en esas apuestas online.
El tema de las apuestas online, a nivel de, sobre todo apuestas deportivas, que es de las que solemos hablar normalmente, tiene un aspecto muy importante. Las casas de apuestas online consiguen despertar en ti un nivel de adrenalina muy fuerte. ¿Por qué? Porque estás apostando en directo de algo que estás viendo en televisión. Es como, tú imagínate que tú estás viendo una película y te dice el actor, ¿qué quieres que haga? ¿No te engancharía eso a la película? Pues Claro. eso es lo que están haciendo las casas de apuestas con nosotros. Están diciendo, van a tirar un penalti. Venga, como si fuéramos amigos. ¿Quién crees que va a meter? ¿No lo va a meter? Venga, te ha puesto 10 euros a que lo mete. Está interactuando contigo, te está haciendo sentir que tú formas parte del espectáculo, cuando es mentira. Pero es una ilusión muy bien creada, porque las apuestas salen al momento. Pitan una falta y al momento sale esa posible apuesta. Si la va a tirar con la pierna izquierda, con la pierna derecha, si va a dar en el palo, si va a entrar, quién la va a tirar. Te hacen sentir que estás dentro. El nivel de absorción que te da eso es enorme. Entonces, claro, la apuesta deportiva tiene esa parte, porque y además juegan con, esto no es un juego de azar, esto es estrategia. Mm. Y nos crean esa falsa ilusión. En la ludopatía siempre existe esta falsa ilusión de hacernos creer que hay estrategia. Lo podemos ver en otro ámbito un poquito más socializado con el gordo de Navidad. Cuando empezamos a hablar, no, es más probable que toque este número que este, hay que comprar números, es absolutamente azaroso. No hay nada que controlemos nosotros, ni las apuestas deportivas, pero te hacen creer que hay estrategia, que hay técnica, que si tú eres listo vas a sacar dinero, que el que no gana dinero con las apuestas es que no sabe del asunto como puedes saber tú, Buah, y te hace sentir por encima del resto, claro, poderoso. poderoso. Y si has fallado, bueno, es porque ha sido mala suerte, pero esto va a pasar ahora y he hecho otra apuesta. Y eso es lo que más atrae de las apuestas deportivas, la inmediatez que tiene. No es como antes o que sigue existiendo, echar una quiniela y esperas a la semana que viene. No, no, esto es mucho más fuerte que eso. Tú estás viendo partidos y constantemente están saliendo apuestas. Y sobre todo otra cosa, volvemos a las redes sociales. Tienes a la persona a la que tú sigues como gritando a lo bestia, diciendo hay que apostar por este. Diciéndote que ayer gané 600 euros solamente porque uno tiró un penalti y pasó lo que yo quería. ¿Cómo no le vas a hacer caso? Si lo tienes en directo a tu youtuber favorito gritando, apuesta a esto, estás viendo que, pues yo creo que puede meter el penalti, porque yo sé que suele meter tantos de no sé cuánto. Creamos estadísticas ilusorias, como si eso importara algo. Y me hace creer que de verdad depende de mí, que yo tengo algo que hacer, que yo sé un poco más que el resto. Y apuesto. Buah. Con tus adolescentes que acompañan, los jóvenes y demás, Valeriano, claro, aquí estamos hablando de lo que es la evidencia de Ya, ciencia, de lo que existe. Pero claro, también los adolescentes, como tú dices, es que somos muy injustos con ellos porque está creado por adultos exacto. y ellos, como yo siempre digo, lo principal que necesitan es que seamos su lugar seguro, su refugio y su corteza prefrontal, ¿no? Por la Exactamente. parte neurocientífica que a mí me gusta. Entonces, ¿cómo acompañas tú? Vamos a empezar con las primeras que hemos hablado, ¿no? Que es el vapor, bebida energética y apuestas, Mm, porque es por las primeras que he querido empezar, pero ahora sí. seguimos. Para que no se sientan juzgados y acompañados en ellos, para que no sientan, otro con un sermón aquí. Efectivamente, sobre todo entrando, no entrando como hay a veces por los miedos, ¿vale? Entramos desde el punto de vista de, estás fumando vapor, eres un enganchado a los vapor. Estás tomando bebida energética, eres un enganchado a las bebidas energéticas. No. Tenemos que nosotros tener también un punto de humildad y mucha memoria. El de decir, oye, yo con su edad, ¿qué estaba haciendo? ¿Cuántas veces le llevé la contraria a mis padres? ¿Cuántas veces hice lo contrario de lo que me estaban diciendo? ¿Cuántas veces experimenté diciéndome que no hagas eso? Ese es el primer punto de partida. Después, aunque no es exactamente de esto, pero si me gusta destacarlo, yo he vivido veces que no hay nada más ridículo que un adulto intentando imitar a un adolescente. Oh, Yo a veces los veo y, y, y- y paso mucha pena, mucho miedo y mucha vergüenza, ¿no? Porque muchas veces creemos que es que nosotros tenemos que mimetizarnos con ellos. No, tenemos que saber dónde estamos. Porque además, si nosotros intentamos ser un adolescente más, estamos vendiéndole un fraude y lo sabe todo el mundo. Tenemos que hacerle ver que, oye,
Yo soy un adulto, soy tu padre, tu tío, tu amigo, tu profesor, quien sea. Yo en mi momento hice otras cosas que no son estas porque los tiempos cambian, pero que yo puedo entender por qué uno lo hace. Porque tiene una misma raíz común, Tiene que una es la misma etapa raíz. adolescente, Efectivamente, con otros nombres y apellidos, porque las adicciones, por ejemplo, son distintas, o el efectivamente, contexto en el que estoy es distinto, pero efectivamente. la raíz es muy parecida. La raíz es la misma. Puede cambiar las intensidades, puede adelantarse o retrasarse la edad, pero es lo mismo. Y es esa necesidad de experimentar, que además tenemos que experimentar. O sea, tenemos una etapa en nuestra vida en la que debemos experimentar, porque si no, corremos el peligro de vivir en una burbuja. Y no sé qué es peor, ¿eh? Claro, porque como estamos hablando de adicciones, Valeriano, dirá un padre, una madre que nos escuche, sí, sí, me estás diciendo que cuidado con las adicciones, pero que le deje experimentar. Claro, Entonces, ¿cómo, en tu caso, verdad que, bueno, que llegan ya con adicciones fuertes a lo mejor, o están empezando, y luego hablaremos de eso que me has sí, dicho sí. antes, que me ha gustado mucho, de cómo enfrentarte, ¿no? Pero claro, para que no lleguen hasta ahí, que pueda ser como una prueba, porque de vez en cuando, seguramente algún adolescente nos va a escuchar por aquí o los padres, pues sí, pues ha dado una caladilla a algo, ha tomado alcohol, no sé, pues ha apostado online, y hablaremos de otras adicciones que también están como más escondidas y más normalizadas. Pero en esas que son más visibles, que es la que hemos estado hablando ahora, ¿cómo llegamos a ese equilibrio? ¿Cómo tú acompañas a los padres y a los familiares? Pues sobre todo, partiendo de lo que te he dicho, de recordar un poco qué cosas hacíamos nosotros, pero también una cuestión muy importante. Tenemos que empezar a ver a nuestros hijos como unos adultos que se están formando, unos adultos, como te he dicho, están experimentando y sobre todo, oye, tenemos que tener en cuenta que nosotros como padres, como educadores, nuestro fin es que no nos necesiten. ¿Por qué digo esto? Hemos hecho un buen trabajo si hemos criado a hijas e hijos independientes. Ese es el mejor trabajo que podemos hacer. Se junta el miedo de los padres como padres, porque ten en cuenta que hasta la adolescencia las niñas y los niños estaban todo el día pegados a nosotros. Claro, eso es lo que os gusta. Exactamente. Y son los padres los que se hartan de niños. Y cuando los niños y las niñas evolucionan y ya sí son capaces de despegarse y quieren hacer cosas por ellos solos, el miedo nace de nosotros, de qué va a pasar, ¿no? A partir de ahí, ¿qué es lo que podemos decirle a un padre, a una madre? Mira, es muy importante hacerle ver que hagas lo que hagas, que entiendo que va a haber cosas que no me cuentes, pero que yo estoy disponible si alguna vez lo que hagas te hace sentir mal. Yo voy a estar ahí. Y sobre todo que se respire el ambiente de que no te estoy juzgando. No estoy diciendo lo que yo hacía era mejor que lo tuyo, porque eso se oye mucho. Claro, es que el niño está todo el día con el móvil, el niño está todo el día con el vapor, el niño nada más que está haciendo beber Red Bull. Y tú le recuerdas a ese padre que con 14 años estaba tomándose 4 o 5 vasos de cerveza y te dice, bueno, pero es que eso es distinto. ¿Por qué lo mío es mejor que lo tuyo? También es un punto de humildad decir, oye, va a existir la experimentación, pero es hacerle ver que no te voy a decir ni ponerme por encima de ti, es hacerle ver que entiendes que vas a experimentar, pero que sepas que en el momento que necesites ayuda, que lo esté pasando mal, me tienes y que no te voy a juzgar, que voy a intentar ayudarte. Ese es el mejor punto de partida que podemos poner. Y a partir de ahí, si hay una adicción, búsqueda de ayuda Y búsqueda de profesional. profesional, Ya está, exactamente. porque si no. Bueno, hemos hablado de algunas. Esto que quiero que sea una comunicación como está Claro. haciendo, Valeriano, porque tengo en mi cabeza tanto tipo de adicciones con nombre y apellido, y me voy a la estética Sí, fuerte, ¿vale? Porque claro, ¿cómo diferenciar qué es una preocupación por la etapa de normal, ¿no? De sentirme bien con mi cuerpo, con todos los cambios que además se está sufriendo en esa etapa, pues ya me empiezo a fijar en los primeros chicos, las primeras chicas, entonces ya el cuerpo empieza a tomar también una responsabilidad en tu vida, ¿no? Y una importancia, una ujú, responsabilidad, una importancia. Claro, pero ahora con esto de los filtros por las redes sociales, rutinas de skincare desde los 8 años, exactamente. que yo tiemblo, ¿vale? Intervenciones que no te ingresan porque son intervenciones muy pequeñas y son más estéticas básicas. Pues eso, ¿cómo diferenciar o cómo acompañar a la etapa adolescente para que sea natural? ¿Y cómo está enmascarando esto también? ¿Cómo puede ser una adicción? ¿Tú te encuentras eso? Yo me he encontrado en esto son más chicas que chicos, a chicas que odian su cuerpo. Y es terrible ver un cuerpo que se está desarrollando, ver que ya lo están odiando. ¿Y esto por qué se produce?
me has comentado antes dónde está el límite, ¿no? Un poco de, oye, la estética, entre comillas, natural, ¿no? Porque la estética es exclusivamente social. O sea, Total. la ética y la estética la crean los griegos, ¿no? Entonces, pero claro, la estética es algo completamente social, pero ¿dónde está un poco el límite, ¿no? De lo patológico con lo socialmente aceptable. Pues yo haría más de una pregunta, es ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Para quién lo estoy haciendo? El para quién, en vez del para qué, es porque si lo hago para otra persona que no soy yo, tenemos que empezar a hacerle ver a nuestra hija, o a nuestro hijo, en este caso normalmente suelen ser nuestras hijas, que si mis cambios los va a provocar un agente externo, otra persona, no vas a controlar tu vida nunca. Qué buena esa. Porque en cuanto yo me pongo un tipo de ropa, me hago un tipo de peinado, utilizo un tipo de maquillaje, o quiero moldear mi cuerpo para gustarle a otro o a otra, esto va a ser un inicio de algo que puede ser que no acabe. Y a partir de ahí mi vida no va a estar controlada por mí, va a estar controlada por otro. Y puedo empezar a desarrollar dependencia hacia otras personas. Y los mecanismos de la dependencia emocional son idénticos a una adicción. Es como si fuéramos adictos a una persona. Cerebralmente funciona igual. Los núcleos del placer se mueven igual. Me ha escrito un WhatsApp, placer. Me deja de escribir, angustia. Angustia. Es idéntico. Yo pondría sobre todo el foco en cuánto tiempo le dedico, si dejo de tener ese maquillaje o esa ropa, o se me mancha la sudadera que yo quería ponerme, ¿qué grado de angustia me provoca? ¿Por qué me provoca tanta angustia que se me haya manchado la sudadera o que no esté en el armario? ¿Por qué estoy así? ¿Para quién te querías poner esa sudadera? Ahí es donde está. Y sobre todo, ahora, con más potencial, siempre han existido los modelos y las modelos a nivel de ropa, de peinados, de cuerpo, siempre han existido. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que cambia es la intensidad con las que nos bombardean. Antes era una revista que a lo mejor salía semanalmente, quincenalmente o mensualmente, y ahora es cada instante en una red social. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a ver, oye, qué tipo de contenido consumo en las redes sociales, por ejemplo. Si está exclusivamente focalizado en cambiar mi cuerpo, cambiar mi estética, tenemos que mirar por qué lo hago. Como todo cambiar, no todo está mal, todo Todo está cambiar. mal, todo. Y además eh, porque cuando empezamos a pasar la barrera de la estética, incluso a dañar nuestro cuerpo, con la excusa de la estética, ahí sí que tenemos que empezar a pararnos. Porque hay veces que hablo de las dietas, de algunos tipos de dieta, de algunos tipos de, oye, supuestos cuidados que terminan no siéndolo. Entonces, ahí es donde tengo que pararme y decir, oye, y sobre todo, ¿por qué tanta prisa, por ejemplo? ¿Por qué necesito adelgazar tanto en este tiempo? ¿Por qué esta prisa? ¿Qué pasa ese día? Es que si encima a un adolescente no se le cuenta todos los cambios que va a vivir, Exacto, físicos, cerebrales, hormonales y todo en su transcurso de tiempo, oye, espera un poco, cariño, es que tu cuerpo está cambiando. Es exacto. que a lo mejor necesitas 2 años más para que te adecues y también tu filtro ahora está, como lo vemos, ¿no? En la adolescencia el filtro está un poco nublado, Efectivamente. porque bueno, la autoestima tiene que estar tocada porque la estás creando. Efectivamente, te he dicho antes que hay una corriente que habla de que a nivel de desarrollo mental hay una parte social que está muy desarrollada y eso significa que igual que estoy muy abierto a tener nuevos amigos, en parte también dependo mucho de sus respuestas, porque es en el momento de mi vida en el que más me expongo, seguramente de toda mi vida. Luego no nos exponemos tanto, pero estoy muy expuesta, muy expuesto. Entonces, soy mucho más frágil, más vulnerable a cualquier ataque. Pero, y yo vuelvo a incidir, las plataformas desde las que se atacan son creadas por adultos. Entonces, claro, ¿qué diferencia las adolescencias, por así decirlo, antiguas a las modernas? Las intensidades de las cosas. Todos los adolescentes se han abierto, todos los adolescentes han experimentado. Y para eso es la adolescencia en parte. Pero claro, ahora es que estamos mucho más expuestos a un ataque que antes, porque te llega por muchos más medios que antes. Entonces, claro, esa chica, ese chico, tienen miedo mucho antes que cualquier adulto a abrirse. Y es antinatural tener tanto miedo a exponerse cuando estoy preparado para ello, para saber
¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Cómo puede ser mi proyecto de vida? Pero empiezo a abrirme ya con miedo, porque a la primera apertura hay un ataque. Claro, una manera de protegerme es ser igual que quieren los demás. Y en caso de las chicas, tengo que adelgazar para que no se metan conmigo. Tengo que maquillarme de esta forma para ser igual que mis amigas. O tengo que comer lo mismo que están comiendo ellos, con tal de encajar. Ha dicho un adolescente unos días que he conectado, o no, eso ya lo llevaba pensando yo, ¿no? Decir, hombre, las redes influyen mucho más seguramente que yo como una profesora un día concreto, pero bueno, sí influyo en mi Sí, sí, entorno mucho. bastante, ¿no? Entonces, me corté el pelo, un adolescente, ¡buah! ¡Qué guapa! ¡Qué bien te queda! Digo, ay, gracias, no sé qué, piropo, pues, ¿te gusta? Yo es que no podría, porque claro, por el qué me dirían. Exacto. Entonces, ya no solo no entré en juicio hacia ella, porque yo creo que pensaría igual también, si estuviera viendo en su momento, hice el juicio de mí, decir: "Ostras, Noelia, lo que puedes marcar un día, un Sí. pelo cortado o no cortado, tal". Entonces, es una reflexión que yo he hecho y todos los días en el cole intento, oye, a todas las chicas lo que digo, si al final estamos en ese mundo, pon un poco de colorete, un poco de tal, pues voy turnando el día. Hoy voy más además que a mí me gusta ser así, ¿no? Hoy voy con mis zapatillas más deportivas, hoy un poco más con las botitas, hoy me echo el colorete, hoy nada, hoy colete y cara limpia, ¿sabes? Para que me vean como en todas mis facetas Muy bien. y me conectó eso. De Exacto. decir, claro, Noelia, si tú sabes de esto, tía, tú influyes, tú te quedas tu colorete porque por la mañana es como una cara un poco más muertilla y te sube un poquito de autoestima, todas las tenemos, pero no, primero por ti y por ellos y por ellas. Digo, Exactamente. lo que puede influir una cosa, imaginaros la sobreposición que tú dices. Pues antes, si eras un cuerpo más delgado, más gordo, pues a lo mejor había un entorno mucho más cerrado que te criticaba o te miraba mal. Pero ahora, claro, ahora es el mundo entero. Efectivamente, y sobre todo el tema de antes a lo mejor las críticas podían llegar en un entorno mucho más cerrado, pero se acababa. Claro, no era Ahora ya no. 24/7. Exactamente. Y esa es la diferencia. Estamos desnaturalizando procesos. O sea, hay chicas y chicos también que se sienten que odian su cuerpo, que lo cambiarían todo con tal de encajar. ¿Por qué? Porque el bombardeo es constante. Y no hace falta tampoco que a una chavala o un muchacho tú le digas qué gordo estás, qué feo eres. Es mucho más sutil, volvemos a las redes sociales. Te estoy mostrando un mundo que es irreal, en el que los cuerpos son todos normotípicos, todos son iguales, cuando tenemos que empezar a aprender que todos los cuerpos son diversos. Y precisamente ahí es donde está lo genuino del ser humano. En otras especies animales son todos iguales, nosotros no. Entonces, es aprender a disfrutar de eso, de la diversidad. Pero claro, cuando se intenta homogenizar tanto desde algo aparentemente tan plural como es una red social, pero es todo lo contrario, queremos homogenizarlo todo. Todos comemos lo mismo, todos vestimos igual, todos tenemos la misma ropa. No, tenemos que empezar a aceptar lo diverso y precisamente potenciar el experimentar con gustos, con colores, con todo. Estamos en esa época y luego ya elegiremos cuál encaja con nosotros. Me mandó un estudio un compañero de cómo ahora los adolescentes, jolín, tú antes en el instituto, demás, pues llevabas tu carpeta con colorines, Ujú. con fotos, las mochilas. Y ahora como que son todos mucho más parecidos, colores muy neutros. Exacto. Dice, es que esto a mí es analizar, y es un estudio que han hecho, ¿eh? Y yo le encontré sentido. Mm. Dice, hasta para encajar, están como neutralizando hasta la etapa adolescente, que es explosión de color. Yo recuerdo adolescencia, explosión de color. Pues bueno, vas más extravagante, vas Mm. cambiando, yo que sé, ahora soy más cani, ahora soy más no sé Te cuánto. atreves. Te atreves, atrevimiento, y ahora como que hay más neutralidad hasta en los colores de vestir, Sí. o hasta los colores de las mochilas, o hasta los colores de la ropa. Mm. Y claro, mi compañero y yo, cambiamos un montón de información y decir: "Es verdad, tío, es Cierto. verdad, cierto". Ahí por el miedo al que te van a decir de una forma mucho más intensa que antes. Valeriano, ¿cuál es la adicción que más te preocupa? Esto es preguntas que me Sí, están sí, por saliendo, ¿vale? La supuesto. adicción que más te preocupa con no con tu experiencia en clínica, Ujú. en los adolescentes, o no hay ninguna que más te preocupe ahora, o hay varias. A ver, a mí realmente la que más me preocupa por las connotaciones en el desarrollo
sería no es ni siquiera ninguna sustancia, ¿vale? A mí la que más me provoca es me preocupa es la dependencia emocional. La dependencia emocional es algo muy potenciado actualmente. ¿Por qué se da tanto y por qué me preocupa tanto? Porque estamos empezando a tener autoestima extremadamente frágiles. Y cuando tengo esta autoestima tan frágil, cuando empiezo a actuar mucho de cara a los demás, cuando además empiezo a sentirme solo o sola, porque realmente no tengo una red real de apoyo, o no siento que yo pueda conectar con alguien, que yo me pueda desahogar, es mucho más probable que en cuanto alguien me dé un poco de afecto, me agarre a él o a ella. Es la que más me preocupa en este momento. Más allá de la sustancia, más allá de móviles, que evidentemente me preocupa por todas las connotaciones neurológicas que tiene, por todas las connotaciones en la atención que tiene. Estamos teniendo generaciones con mucha menos atención que anteriormente, provocadas por la sociedad. Incluso los valores que va creando las redes sociales tan individualistas, un poco el caldo de cultivo para estas dependencias emocionales. En sociedades que mira exclusivamente lo individual y no valoramos lo colectivo, el apoyo mutuo, la dependencia emocional puede estar ahí. Porque yo necesito sentirme parte de algo, yo necesito afecto, todos nosotros. Somos animales que necesitamos, somos gregarios, necesitamos obligatoriamente al resto, por mucho que se nos enseñe que no. Entonces voy con la pregunta que tenía. Decimos que la adicción no es como para gestionar algo que nos duele mucho Ujú. y la usamos. ¿Eso es lo que está pasando en los adolescentes? Que como hay una mala gestión emocional, una dependencia emocional, ¿es más fácil que vaya a las adicciones? ¿O qué está pasando? Hay, hay, hay distintos motivos, ¿no? Pero uno es ese. Normalmente nosotros nos acercamos a las drogas, si habláramos exclusivamente de drogas, nosotros nos acercamos principalmente por curiosidad. Nos acercamos también por aceptación social, nos acercamos también por a lo mejor por un altibajo emocional y ahí es donde entra esto. Son diversas las opciones por las que nosotros nos acercamos a un comportamiento adictivo, pero sí que es cierto que en momentos yo me he podido acercar a lo mejor por curiosidad, pues a un móvil, a un vapor, a hachís, a otra sustancia, a lo que sea. Me he podido acercar por curiosidad y por una forma y por algo lúdico. Pero sí que es cierto que hay un momento en mi vida, y encajo con esto que estábamos hablando antes, que en el que yo empiezo a sentirme peor, en el que empiezo a conectar con sensaciones de vacío, soledad, tristeza, y encuentro que este comportamiento o esta sustancia me ayuda a evadirme de ello. Y a ella le estoy dando otro uso. Ya no es un uso lúdico, ya es para evadirme. Los usos lúdicos, cuando son exclusivamente lúdicos, muchas veces se centran solamente en unos entornos. Hay chavales y chavalas pues, que consumen solamente cuando hago botellona, cuando salgo a un concierto, cuando me voy a donde sea. Pero cuando ya empiezo a usarlo para evadirme, ya empiezo a usarlo indiscriminadamente. Porque a partir de ahí, la necesidad de evasión cada vez es mayor. Porque empiezo a darme cuenta que no solamente me ha evadido de ese problema, sino que en general me evade de las preocupaciones y que las cosas me dan un poco más igual durante ese momento, que ya se resolverán después. Entonces, a partir de ahí sí que puedo conectar mucho más fuerte con este tipo de comportamiento. Buah. ¿Y qué te encuentras más? Es decir, ¿por qué suele comenzar más ese uso o adicción? Lo que suelo encontrarme, normalmente hay como dos variantes, ¿no? En personas jóvenes. Está el muchacho o la muchacha que viene traído por sus padres, de, oye, nos estamos dando cuenta de que pasa un montón de horas, por ejemplo, con el móvil, ¿vale? Y queremos que esto cambie. Y hay otras veces, son algo menos, pero son más, por así, son más internas, más de verdad, por así decirlo, que es en el que él o ella te dice, oye, mira, Valeriano, yo no sé si tengo una adicción, no la tengo, no tengo ni idea. Lo único que sé es que hace tiempo lo estoy pasando mal y esto lo quiero cambiar. Ay, madre. Y ahí es donde sí que tenemos que empezar a trabajar, como hemos dicho antes, desde el principio. Y cuando hablamos de, no, que los adolescentes de ahora, la gestión de la frustración la llevan muy mal. La tolerancia a la frustración, horrible. Se, se aburren a la primera, se frustran a la primera. Claro,
Es también un caldo de cultivo para la adicción, ¿no? Efectivamente. Pero claro, eso a mí me lo han dicho algunas veces en consulta el padre o la madre, es que, oye, es que mi hijo no tiene paciencia, no tiene atención, está todo el rato con el móvil, no es capaz de ver una película. Y claro, y a ese padre o esa madre habrá que preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que viste una película entera sin mirar el teléfono? Y con tu hijo. Efectivamente. Porque muchas veces lo que no somos capaces de ver es nuestro comportamiento. Y nosotros, hay una parte que tenemos que tener siempre muy clara, la importancia del aprendizaje vicario. Nosotros hacemos, reproducimos en gran parte lo que vemos. Después tenemos nuestras cosas creadas por nosotros mismos, por nuestra red de amigos, nuestra red de influencia. Y hay una parte genuina de nosotros, ¿no? Pero nosotros reproducimos lo que vemos. Lo más probable es que en un ambiente, por así decirlo, más complicado en casa, o más disruptivo, como decimos en consulta, tengamos chavales y chavalas también con una baja tolerancia a la frustración y sobre todo con estrategias de resolución de problemas encaminadas simplemente a la evasión. Ya puede ser con consumo de droga, ya puede ser con el uso de móvil, ya puede ser con la violencia. La violencia no es afrontar una situación, es evadirme de ella también. Entonces, claro, oye, los adolescentes actuales tienen una tolerancia a la frustración peor que nosotros. No, tenemos que empezar a ver por qué la tienen. A lo mejor es que yo empiezo a tener una tolerancia a la frustración muy baja y se la estoy enseñando a mi hijo. Porque la vida moderna, no se habla de vida moderna, ¿no? Vida moderna. Que habría que definirla muy bien. Sí, La vida moderna no nos deja y claro, llegamos tarde a casa, queremos que se duchen todo rápido, que cenemos todo efectivamente. rápido y para casa. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de ese ejemplo y como dentro de las adicciones también has estado nombrando el tema de las pantallas y las redes sociales, ¿cómo hacemos como adultos para que todos Es gestionemos menos y no llegamos a la adicción? ¿No? ¿Cómo anteponernos a todo eso? perfecto. Yo hay una cosa que suelo hablar, ¿no? En consulta con los padres, ¿no? Y porque tenemos que tener claro que las redes sociales debemos usarlas para algo, o la pantalla debemos usarla para algo. Voy a desarrollar esto. Yo quiero reservar un viaje y lo tengo que hacer con el móvil, ¿de acuerdo? Lo tengo que hacer con una aplicación. Muy bien. Una vez que lo he hecho, retiro el móvil. Lo que tengo que hacer es evitar, como educador, como es un padre y una madre, no nos podemos olvidar que somos educadores. Todos somos educadores en cierta manera. Todo. Pero no nos podemos olvidar que si yo soy el primero que el móvil lo usa para las horas muertas, soy yo el primero que está abusando. La mejor forma de no abusar de una pantalla es darle un uso concreto. Yo, cuando enciendo la tele, es para ver una película. Se acaba la película, apago la televisión. Yo me siento a la mesa para comer. Cuando he terminado de comer el plato, se recoge la mesa y dejo de comer. No dejo comida en la mesa por si acaso. Con el móvil estamos haciendo eso, Por si acaso, ¿no? por si acaso. Lo estoy dejando ahí para matar el tiempo. Ahí es donde sí que tenemos que ser rigurosos. Usar el móvil, porque se puede usar, para algo que yo quiera buscar. Quiero buscar información acerca de un asunto. Lo busco, lo he encontrado, se deja el móvil. Lo quiero usar para una llamada telefónica. Llamo, cuelgo y dejo el móvil. Y en casa no tener el móvil en el bolsillo, porque automáticamente lo que estoy haciendo siempre es sacarlo y matar tiempo con él. Muchas veces le exigimos a nuestros adolescentes que hagan lo que nosotros no hacemos. Y esa es la base de todo esto. Tenemos que empezar a hacernos a la idea de que tenemos que convivir sí o sí con el móvil, pero vamos a empezar a usarlo, no a que ellos nos usen a nosotros. Es muy importante eso. Porque si yo le doy todo mi tiempo muerto, nos están usando. Claro, hablamos, es que de adicciones, adolescencia, ¿vale? Entonces queremos como arreglarles. Claro, Queremos arreglarles que algo está pasando, es lo que tú has hablado, ¿no? De la oveja negra o el patito feo de mm, cada cosa. Lo es- tenemos todo junto hoy. exacto, Quiero cambiarle un poco la mirada, Valeriano, pero a todos también para dar un poco de luz. por supuesto. Vamos a ponernos las pilas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos como padres y qué hacemos como adultos para que eso de que arreglarle se cambie por otra cosa? Pues mira, Noelia, nos toca una parte que muchas veces no queremos los padres, que es estar incómodos. Y estar incómodos, ¿qué significa? Hacer cosas con ellos, estar pendiente. Porque no nos podemos engañar que las pantallas las usamos para desconectarnos nosotros de que tenemos hijos. Entonces,
Claro, nos toca embarrarnos, nos toca mojarnos, nos toca hablar con ellos, nos toca ser nosotros los primeros que dejamos un móvil encima de la mesa y no se toca durante el día. Nos toca a nosotros interesarnos y nos toca a nosotros también hablar de nosotros. Porque muchas veces es que el niño no me cuenta. ¿Hace cuánto que tú no hablas de tu trabajo? ¿Hace cuánto que tú no hablas de lo que ha pasado con tu padre? ¿Hace cuánto que tú no hablas de lo que te ha pasado con tu pareja? ¿Hace cuánto? Muchas veces, te vuelvo a decir, le exigimos lo que nosotros no hacemos. Nosotros tenemos que pedir lo que damos. Más no puedo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Claro que se pueden hacer cosas. Y de hecho, simplemente cambiando el estilo de vida, nuestra vida va a mejorar mucho. Y podemos hacer factores de protección que llamamos en consulta para que esto no ocurra. Nosotros como familia podemos ser un factor de protección o un factor de riesgo. Y eso sí está en nuestra mano. Y claro que hay esperanza, evidentemente. Pero ahí sí que nos toca incomodarnos, hacer, estar pendiente, dejar nosotros los móviles, cortar a lo mejor siestas que duran hora y media. Tenemos que estar. Es muy importante que estemos. Si no, no podemos pedir nada. Y ahí estás hablando un poco solo como el mundo de las pantallas, pero con las otras adicciones, Parecido. Tenemos que ser nosotros capaces de hablar incluso de nuestras experimentaciones antiguas. Tenemos que hacerle ver que nosotros hemos sido adolescentes, que le hemos llevado a lo contrario a nuestros padres. Pero no para decir lo mío era mejor que lo tuyo. O yo no, venga, yo también tuve mis cosas, pero no tan malas como las tuyas. No. No podemos hacer eso porque no recuerdo la intensidad con la que yo lo viví. Porque estamos a otros niveles de intensidad. Cuando yo le digo, yo hacía esto, pero esto no es como lo de ahora, estamos menospreciando a nuestro hijo y a su mundo. Y automáticamente se nos va a cerrar. Porque es lógico, claro, es natural. normal, los subestimas como diciendo, yo era más crack que tú y yo Exactamente. pude superar otras cosas. Tu mundo es muy difícil, tu mundo es una mierda, no vas a poder superarlos y no confío en ti. Efectivamente, y es que además a día de hoy automáticamente, en cuanto yo me siento menospreciado por mi familia, automáticamente en la pantalla tengo a alguien que me está diciendo, yo te entiendo, tus padres no te entienden. Automáticamente, los tiempos se han reducido mucho, es lo que más ha cambiado los tiempos. Entonces tú a lo mejor podrías estar en tu habitación y luego reconciliarte con tu padre, ahora enciendo el móvil y el scroll me hace ver nada más que vídeos de gente que sus padres no los entienden, yo sí te entiendo, mira mis vídeos, te voy a enseñar cómo vivir, voy a monetizar contigo. Claro, y hemos hablado de la adicción. Es que vamos a hacer un poco recorrido. Sí, Empezamos con los vapes y la bebida energética. Hemos hablado del tema de la presión estética también, cómo puede generar una adicción, de las apuestas, el mundo de las redes sociales, que es que como está tan hablado, pues también. Y claro, también está, es que en cualquiera está el porno, efectivamente. claro, están los videojuegos. Sí. Todo esto lo encuentras tú, entiendo, ¿no? Yo encuentro a nivel porno y videojuego mucho, eh, mucho en comparación a a cómo llegaban antes, ¿no? Temas de videojuegos llegan sobre todo hijos de hombres, hombres y mujeres, pero en este caso de padres que también usan videojuegos con ellos. Entonces, yo puedo usar videojuegos con mi hijo, ¿por qué no? Pero tengo que tener claro una cosa, tengo que hacer ver que tengo que tener un control externo, tengo que tener un horario. ¿Por qué? Porque el videojuego, igual que la pantalla, tiene una capacidad de absorción increíble. Y luego, cuando algo me absorbe, me hace perder la noción del tiempo. Y tengo que tener en cuenta además que yo no puedo cortar el videojuego ahora y automáticamente centrarme en algo tan soporífero como pueden ser unos apuntes. No puedo. Tengo que pasar un momento para volver a desactivarme. Yo termino de jugar un videojuego con pulsaciones más elevadas. Estoy más activado. No obligatoriamente tengo que estar nervioso, pero estoy mucho más activado. Necesito desactivarme. Y por eso sí que tengo que hablar con mi hijo de se pueden usar videojuegos, no es recomendable determinadas edades ni determinados tipos de videojuegos, pero sí que tiene que existir un control horario. Sí que tiene que existir una supervisión del contenido del videojuego. Porque sí que están entrando por videojuegos, sobre todo por las herramientas de chat online que se utilizan mientras jugamos. Todos estamos viendo ya casos, por desgracia, de Roblox, etcétera. Entonces, tenemos que empezar a ver qué está pasando. Discord es otra de las herramientas más usadas también y que trae algunos problemas. El tema del porno, esto daría Ya, eso para otro. poca,
quedaríamos otro día, pero igual, ¿no? Te lo encuentras. Encuentro, ¿y cuáles son las consecuencias? ¿Por qué llegan por el porno? No llegan porque digan, veo mucho porno. Llegan, tengo disfunción eréctil y tengo 20 años. No es natural tener disfunción eréctil con 20 años. La adicción al porno está adelantando y aumentando la disfunción eréctil en hombres. Necesito un estímulo tan fuera de lo normal que la realidad no me satisface. Y entonces tengo disfunción eréctil. Estamos hablando de ser ejemplo y modelo, me estoy acordando de decir, vale, con el tema de las pantallas, todo lo que has comentado, ¿no? Oye, pues también te ponen unos límites a nosotros, saber cuándo tenemos que estar, bueno, toda la estrategia que compartimos tú y yo. Con el tema de los videojuegos igual, claro. Y ahora digo, vale, aquellos padres que fuman o beben, me ha venido ahora, ¿no? Claro, ¿cómo también acompañan a un adolescente para decir, oye, que yo no estoy en contra, ¿eh? Que algún padre quiera verse su cerveza, pero claro, te va a ver tu hijo Efectivamente. o un tabaco que tú no eres capaz de dejarlo. ¿Cómo puedes equilibrar que tú seas, a lo mejor no un adicto, pero que consumas tabaco y alcohol? Voy a decir Sí, sí. las más naturales, para que luego tu adolescente no lo haga. Claro, ahí Difícil, ¿no? es difícil porque además hay veces que ahí tocamos en hueso con los padres. O sea, yo dentro de mi labor toca a veces tocarle el hueso a los padres, cosas que no les gustan, porque vienen quejándose de, hay que ver mi hijo, pues está bebiendo de más. Y después tú le preguntas al hijo a solas, es decir, sí es cierto, puedo estar bebiendo de más, pero yo bebo solamente lo que bebe mi padre. Y suele ocurrir. Entonces, claro, ahí sí que muchas veces hay que empezar a reconceptualizar qué es un uso lúdico, qué es un uso controlado. Porque muchas veces estamos hablando ya de abuso y lo estamos vistiendo de uso lúdico. Porque soy adulto o padre, ¿no? Más. Efectivamente, si yo bebo todos los días y además bebo una cantidad que pueden ser 4, 5, 6, 7, 8, 9 cervezas al día, no es un uso lúdico. Si yo no puedo pasar un fin de semana sin tomarme 3 copas, no estamos hablando de cantidades muy elevadas, pero si yo llega un sábado por la tarde y no me tomo 3 copas y no hay quien me aguante, me lo tengo que hacer ver también. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que nuestros hijos son consecuencia nuestra y son consecuencias de problemas que yo no he querido mirar en mí, que no he querido solucionar en mí y ahora te traigo al niño para que me lo cambies. No, él es consecuencia de lo que ocurre en casa. Entonces, muchas veces ocurre eso que tú me has dicho. Ponemos una serie de limitaciones, de estrategias para el adolescente y él me dice, Valeriano, sí, vale, yo lo hago. ¿Y mi padre qué? Y ahí es donde nosotros también como padres tenemos que ser también muy humildes, decir, yo puedo ser parte de la solución o del problema. Y tengo que estar abierto a ser parte de la solución. A veces hemos sido parte del problema. Vamos a ir poniendo un poco hemos hablado de, creo que de tantísimas adicciones, que claro, ahora luego tendríamos que hacer un poco cada uno para cada una. Efectivamente. Sería la clave, claro. Sí. Pero creo que sería por eso quiero hacer este, ¿no? Que fuera un poquito más global Vale, vale. para nombrarlas, pero ahora vámonos a eso. Claro, un adolescente que ha sido adicto o que es adicto, ¿qué significa para él y para el entorno que puede ir recuperando su salud? Muchas veces, porque, y eso es muy importante lo que estás diciendo, cómo volver a recuperarse, ¿no? Volver a la armonía, al equilibrio, a tener tu salud mental y física en condiciones. Eso es. Hay veces que, porque normalmente viene acompañado de sus padres, ¿no? Que venga por iniciativa propia. Una de las cosas que les planteo es, cuando tú tienes algo puramente físico, siempre me voy a algo muy fácil de ver, una rotura de un hueso, ¿vale? Yo me rompo un hueso, lo inmovilizo, sella y a partir de ahí puedo ir a la vida de antes, ¿vale? Esto no funciona así. Cómo se hace esto? Nosotros ayudamos a un cambio de estilo de vida para que vuelvas a tener un estilo de vida satisfactorio, con el que tú te sientas cómodo, con el que vuelvas a sentirte bien, pero para que no dejes ese estilo de vida. No se trata de llevo ya unos cuantos meses haciéndolo bien, vuelvo antes de conocerte. Esa vida tiene que desaparecer. Y lo que ayudamos en terapia es a crear otro estilo de vida que sea igual de satisfactorio, pero distinto e incompatible con el antiguo. Entonces, claro que se puede hacer. De hecho, hay
muchos casos en los que esto se consigue y, oye, al final tenemos estilos de vida con nuestros conflictos personales porque estoy renunciando a cosas. Es que dentro de este proceso hay una cosa muy importante. Tenemos que empezar a hacer un proceso de madurez, los hijos y los padres, en los que yo sé que tengo que renunciar a cosas, sé que renuncio a cosas que me gustan muy a corto plazo, que me dan un placer muy a corto plazo, para empezar a invertir emocionalmente en cosas buenas a medio plazo y a largo plazo, a nuestros beneficios a medio y a largo plazo. Es un proceso de empezar a darme cuenta que yo renunciando a esto, voy ganando a esto, pero tengo que tener algo que me satisfaga, que me ilusione. Yo no puedo decir, se me quita todo, Claro, es verdad lo que dicen de un placer por otro placer. por Eso es ejemplo. real, eso es Eso lo es que real. sé. Sí, ¿No? Es sí, decir, tú te da mucho placer el tema del alcohol, pues ahora te metes a tortas en el deporte. efectivamente. Tengo que encontrar actividades lúdicas, deportivas, personales, que consigan activar lo que me activaban las drogas. Una adicción mala por una buena, ¿eso qué se llama? Por ejemplo, pero cuando yo, y sobre todo, es que no caigamos en la adicción a otra cosa, ¿no? Eso Porque es lo que exactamente eso es muy importante. Nosotros lo que buscamos es sustituir placeres intensos, pero no tan absolutamente inmediatos. Entonces, oye, vas a tener estas sensaciones esperando un poco más. Esa es la clave para que no generen adicción. Está muy de moda la dopamina. No para de hablarse de dopamina en redes. Todos hablamos de qué dopamina. mal marketing se le hace, que tampoco que No, no, para nada. La dopamina es absolutamente claro, necesaria. es otro neurotransmisor Uno de importante. los neurotransmisores imprescindibles, ¿no? Pero la dopamina en realidad nos hace impulsivos y hace falta para algunas cosas. Para eso está. Pero no podemos depender de eso. Para mí es más importante la serotonina, que es la que estabiliza, la que da calma, la que hace que no te sientas vacío, la que nos permite vivir con momentos tristes. Podemos vivir con momentos tristes, la que me permite vivir con el aburrimiento. La dopamina no me deja. Tenemos que aprender a vivir con el aburrimiento. Los padres los primeros. Tenemos que hacer un cambio de estilo de vida y ahí sustituimos, es lo que llamamos también conductas incompatibles, metemos alternativas de comportamiento que sean incompatibles con las que me han hecho venir a consulta. Yo no puedo practicar deporte y fumar a la vez, por ejemplo. Entonces, intentamos meter conductas incompatibles que produzcan placer. Y una vez que eso se ha instaurado, ya tenemos un estilo de vida nuevo, ya tenemos otra vida. Eso sería cuando dicen, yo quiero que mi hijo se cure. Eso sería lo más parecido a curarnos. Es un trastorno crónico, Y cuando es más socialmente aceptado, es más difícil. sí. El alcohol es de lo más difícil que hay. Porque tenemos que, cuando alguien está consumiendo una droga ilegal, rápidamente te dice, Valeriano, yo lo que quiero es no volver a probar esto. O aunque no esté muy convencido, si tú le dices, tienes que dejar esto, aunque le cueste, te dice, lo entiendo. Cuando hablamos de alcohol, te dice, no, yo quiero ser una persona normal. Claro, está muy arraigado el alcohol en nuestra sociedad. Se utiliza para todo. Y además, fíjate, es la única droga en la que si no la estás tomando, tus amigos te obligan a tomarla. Jamás vas a escuchar a un amigo en una reunión, oye, pero toma cocaína. Joder, ya no tomas cocaína. Venga ya, tómatela. Venga ya, que no pasa nada. Salvo que esté muy enganchado. Pero con el alcohol sí ocurre eso. He dejado de beber. Bueno, pero en mi boda beberán, ¿no? Oye, para la cena el sábado, un poquito. Mójate los labios. No hay tanta insistencia como en el alcohol como en el resto de drogas. Ni siquiera con el tabaco. Porque estamos mirando el tabaco de otra forma, pero con el alcohol no. Y cuando es sobre una pantalla que nadie te ve, también es mucho más difícil que se instaure, ¿no? Como digo yo, la adicción buena. Sí, sí. Es mucho más difícil, sobre todo cuando estamos hablando de herramientas que por desgracia tenemos que utilizar. El teléfono móvil lo tenemos que usar, sí o sí. Y sobre todo, y ocurre como igual que con la ludopatía. La ludopatía es una adicción muy silenciosa, en la que solamente vienen a consulta cuando ya tienen una deuda que no pueden pagar. Mientras
han ido tapándolo, es muy silencioso, no hay una droga encima de la mesa, no sabes muy bien qué está haciendo porque puede estar con el móvil. Entonces, sí que es verdad que tiene complejidad, porque ahí lo que tenemos que empezar es a aprender a vivir con eso y poner unos límites mucho más claros que en otro tipo de drogas, que simplemente decir, vamos a no tomarla y te vamos a dar herramientas para que consigas no tomarla. En este caso tenemos que hacer mucho más equilibrio, tenemos que ver una línea muy fina en lo que es estrictamente necesario y ya empieza a ser un uso abusivo. Que me imagino a un adolescente adicto al porno, a las apuestas Sí. o a los videojuegos, y claro, como está socialmente aceptado, digo, ¿cómo lo pueden conseguir de esa forma, no? Exactamente, o sea, yo me iría a lo que hemos hablado antes de hacer un uso concreto del teléfono. Lo voy a usar para esto. Es más, en zonas comunes, Bueno, eso es clave, eso no lo puedo decir yo más veces. no encerrarnos nunca con un teléfono. Esas, o en ni teléfono, ni televisiones en las habitaciones, Efectivamente. ni pantallas por todas horas. No, Una tele en casa, en el salón, y ahí se ve todo. Que luego tu padre o tu madre tiene su ordenador personal, profesional, porque trabaja, vale. mm, Que tú tienes un ordenador para el cole, vale, pero puertas abiertas. efectivamente, Y videojuegos en el salón, y películas y series y demás en el salón juntos. Es efectivamente. una locura. Vale, vamos a ir terminando y quiero eso que tú has llamado de factores protectores, que a mí me encanta también, que es más de terapia. ¿Cómo dirías tú, Noelia, estos 2 o 3, yo le diría a cualquier padre, de factor de protección para que no llegue ningún adolescente a esa adicción? Un poco los hemos ido mencionando, ¿vale? Pero sí que es verdad que de cara a cualquier padre, a cualquier madre, aunque cada casa es distinta, sí que hay algunas cosas que sí que podemos empezar a poner en marcha. Aunque suene un poco atópico, es muy importante hablar. Y que empecemos a hablar nosotros de nosotros mismos. Que empecemos a tratar a nuestros hijos en una conversación adulta, en la que yo pueda hablar de problemas adultos, aunque no quiera que tú me lo soluciones. Es también muy importante el tema de, oye, con los teléfonos, vamos a crear horarios sin teléfono. Vamos a empezar, por ejemplo, momentos de protección, como puede ser la comida, como puede ser el desayuno, como puede ser el ocio familiar, como puede ser una película, prohibirlo en esos momentos. Pero que lo primero que no lo prohibimos somos nosotros, los adultos. Otra de las cosas también relacionada con el teléfono es algo que hemos dicho antes, darle usos concretos a las herramientas, aprender a usarlas y hablar de que fuera de esto ya es un uso extra. Y también, como hablábamos antes, voy a hablar de mis experiencias adolescentes. Oye, yo he tenido broncas con mi padre, con mi madre, las he tenido, porque yo hacía esto, poder hablar de esto. Y sobre todo, intentar, lo más importante, intentar entender que estamos en una edad, cuando estamos en la adolescencia, en la que todo es nuevo, aunque lo lleve viendo un montón de años. Pero nunca lo he visto con estos ojos. Son ojos distintos. Todo me interesa. Todo puede llegar a apasionarme. Y también que sepamos que eso nos hace vulnerable también. Entonces, empatizar un poco también es muy, muy, muy importante en todo esto. Quiero 2 mensajes finales, Valeriano, para aquellos padres que nos han escuchado o acompañantes de la etapa adolescente que tienen en casa hijos con problemas de adicción. ¿Qué mensaje te gustaría enviarle directamente a ellos, vale? Y ahora, aunque creo que lo has dicho, con esas 2 o 3 herramientas Ujú. de acompañamiento, a padres que a lo mejor no tienen hijos con adicciones, adolescentes, pero que han escuchado esto y dice, quiero que un experto en adicción me ponga antecedentes, no con miedo, Claro. sino con esa rigurosidad que a ti te acompaña. Yo, por un lado, diría a los padres que están viendo, ¿no? Que sus hijas, sus hijos ya están empezando a desarrollar esto. Primero que, aunque, aunque es difícil, ¿no? Que de verdad que no cunda el pánico. O sea, estamos en un momento en el que, oye, lo más importante es acercarme. No desde el punto de vista de sé que lo estás haciendo mal, vámonos a un centro, porque así los he vivido unos cuantos y es muy contraproducente. Es un poco antes. Yo me voy a empezar a dar cuenta de que mi hijo está más ausente, de que está más irascible, incluso que le noto que no le interesa cosas que antes le interesaban, cosas que antes le motivaban, le dejan de motivar. En ese momento es hacerle ver que, oye, te estoy viendo distinto, solamente quiero que sepas que
si lo estás pasando mal, cuenta conmigo para lo que necesitas. Eso lo hemos dicho antes, pero es que es imprescindible, muy, muy importante. Necesitamos sentirnos parte. El cambio de mirada de tengo que arreglarte a, Exactamente. bueno, pues te ha pasado esto, vamos a poner mano a la obra y aquí estoy. Efectivamente, y sobre todo desde un punto de vista de voy a intentar no ponerme por encima tuya. Voy a intentar, porque a nosotros nuestros hijos nos pueden enseñar cosas. Y eso es muy importante verlo así. Siempre nos pueden enseñar cosas. Yo, yo voy a veces a lugares donde hay adolescentes y yo les invito a que me enseñen. Yo no vengo con todo sabido. Todos podemos aprender de todo. Y yo creo que esa parte también es muy importante no olvidarla. No olvidarla porque todos podemos recordar en algún momento en que nuestro padre, nuestra madre nos ha menospreciado un comportamiento. Todos lo recordamos. Vamos a intentar no ser ellos nosotros, sobre todo que no cunda el pánico, no dejarnos llevar por la angustia, sino simplemente hacerles ver que vamos a estar muy presentes, que no sé exactamente qué te está ocurriendo, pero que te puedo ayudar si tú me dejas. Eso es muy importante. Y a padres que tienen hijos pero que no están pasando por aquí, oye, animarles a hablar de esto. E incluso hay una cosa que puede ser hasta muy interesante, porque yo con mis hijos, aunque no tengan este tipo de problemas, yo hablando con ellos, puedo incluso facilitar que mis hijos sean un factor de protección para otros. No sabemos la potencia que tiene un muchacho ayudando a otro. Buah, te lo digo yo. Entonces, nosotros podemos hacer, naturalizando, hablar de determinadas cosas. Si yo no puedo decir de estos temas no hablo, no vaya a ser que lo voy a buscar. Si tú no me hablas, me va a hablar ChatGPT. Lo vamos a hacer. Entonces, vamos a hablar nosotros, no como expertos, sino desde mi vivencia. De, yo hice esto. O, oye papá, ¿esto qué es? Vamos a investigarlo juntos. Hablar, no sermonear, ¿vale? Por Por favor. supuesto. Es decir, a través de una noticia, a través de una experiencia que tú Exactamente. has vivido. Oye, pues tú sabes que el vecino tal, oye, pues tú sabes que este, ¿no? Porque, Como una conversación. efectivamente, porque al final el sermón empieza con una frase que existía antes, de decir, pues, fíjate, yo conocí a uno que tomó droga y se murió. No, por ahí no podemos empezar una No, conversación. claro. Entonces, sí que desde la horizontalidad incluso, del acompañar, de decir, oye, vamos a hablar de esto, vamos a investigar de esto. Lo que no vaya a aprender a través de ti, lo voy a buscar en otro sitio. Tenlo seguro. Como digo yo, no digo que, no, que lo vaya a buscar mal, porque en internet hay verdad, Lo va a buscar. pero sin intención y sin humanidad. Tú Exacto. como padre y como madre, como docente, tienes una intención, no Efectivamente. un sermón, una intención de Mm, aprender juntos y una humanidad que no te lo va a dar la noticia que leas o lo que te quieran contar por internet. exactamente. Así es. Valeriano, ¿se te queda algo por comentar? Yo poco más, yo sobre todo es ¿Dónde te eso. pueden encontrar también para si están pasando por esto, Valeriano, que sé que es doloroso? Pues mira, yo intentaría, si tengo dudas, intentar siempre contactar con alguna persona, ¿vale? Que sepa de esto, con centros que hay en la ciudad de Sevilla. Incluso si es hablando conmigo lo pueden hacer. O sea, yo tengo perfiles tanto en redes como en mi teléfono. ¿Cuál es? Mi perfil es, me buscáis por Valeriano Vázquez o Amaine Centro Terapéutico, que es el centro de adicciones que tenemos en Sevilla Este. En cualquier momento, una pregunta, lo que sea, sin problema, ¿vale? Pero sobre todo tenemos que ir con las expectativas de que esto puede mejorar y que nosotros podemos ser el motor de cambio para una mejoría, siempre. Lo somos. Si no creemos en esto, no creeríamos en la humanidad. Y Efectivamente, una adicción es una cosa más que puede ocurrir. Dolorosa, pues seguramente, ¿no? Y tú lo tienes que exactamente, encontrar en los padres. Pero si la hacemos de otra mirada, también puede ser mucho más fácil para todos y más agradable el camino. exactamente. Valeriano, gracias A ti, ya ves, por tu por tiempo invitarte. recién padre, aquí con todo. Te vienes para acá a mi casa. No ha Much- querido ni un café. Nada, muchísimas gracias a ti por invitarme, que es verdad, Y que que gracias por aportar, porque es lo que quiero, es lo que queremos. exacto, todo lo que sea intentar quitar un poquito de niebla en todo esto es imprescindible. Ha sido un libro conversado súper bonito. Gracias. Gracias, Valeriano. A ti.